Vidas con propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará cuando fuere tiempo. Buenos días, bienvenidos a Vidas con propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Desarrollando nuestra confianza en Dios. Y el cuarto tema que trataremos en esta mañana es un interrogante muy interesante. ¿Qué hacer cuando todo sale mal? Y como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan en esta mañana. Deseamos que en el día de hoy aprendamos qué es lo que hay que hacer en esos momentos duros, en esos momentos difíciles cuando las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos que salieran. Escuchas tu programa favorito, Vidas con propósito. A todos nos encantaría pasar por esta vida sin contratiempos, fracasos, adversidades, ni nada que obstaculice o arruine nuestra felicidad. Pero todos sabemos que sencillamente esto es imposible. Con plena seguridad usted va a pasar por momentos difíciles, por muchos reveses en su vida, va a enfermarse, va a perder seres queridos, va a perder hasta el empleo, le herirán en sus sentimientos, quizás otros lo decepcionen. Habrá momentos en su vida que nada saldrá bien y por el contrario, todo irá mal. ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona frente a estas circunstancias? Pastor Ángelo, como introducción a este tema tan difícil, consideremos la historia de Job, una historia muy conocida y que nos sirve como referencia para el tema de hoy. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Bueno, usted mencionó una cantidad de cosas bien incómodas, pues a Job le fue más mal, ¿sí? Para aquellos que dicen, uy, no, ese programa está muy feo, pues a Job le fue más mal. Job fue el hombre que lo perdió absolutamente todo en un día. Job perdió, tal como lo muestra la Biblia, 1000 bueyes y 500 asnas, se lo robaron los sabeanos y asesinaron a los criados que los estaban cuidando, a estos animales. También perdió 7000 ovejas y los criados fueron calcinados por un rayo que cayó del cielo. 3000 camellos fueron robados por los caldeos y también asesinaron a quienes los cuidaban. 7 hijos y 3 hijas murieron debido a que un fuerte viento sopló contra una casa donde ellos estaban y se desplomó y los mató. Todos los que hemos leído el capítulo 1 del libro de Job sabemos que Dios no fue el que provocó tal desgracia, sino que fue Satanás. Ángelo, hay quienes dicen que Satanás anda suelto y como consecuencia es probable que vivan llenos de temores pensando, ¿y qué tal si hace algo similar como conmigo, como le pasó a Job? ¿Qué diría a estas personas? Bueno, yo quiero asegurarle que Satanás no anda suelto, que se lo graben. No, Satanás no anda suelto, sino que está bajo el dominio absoluto de Dios. A veces por uno leer rápido, Oscar, pasa algunos detalles, verdades importantes que podrían cambiar a nosotros nuestra óptica y obviamente nuestra confianza. Job 1:12 dice, le contesta el Señor a Satanás. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones, refiriéndose a las de Job, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. O sea, vemos que ahí el Señor lo condiciona, ¿sí? O sea, le doy permiso. Es lo le que coloca unos límites. Y le pone unos límites, porque Dios es el Señor, Él reina sobre todos y sobre todo. Más adelante en el capítulo 2 leemos en Job 2:6, muy bien, otra vez, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. En el primer momento le entrega los bienes materiales, en el segundo momento le entrega hasta el cuerpo de Job, pero vea lo que le dice. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Entonces vemos que Satanás está condicionado, ¿no? Está limitado. ¿Qué nos muestra estos dos versículos que usted acabó de mencionar? Bueno, entonces nos enseñan las siguientes verdades fundamentales que a mí me gustaría, si los que nos están escuchando pueden tomar a nota. Primera, Dios tiene el control absoluto de todo, o sea, Dios es soberano. Eso es soberanía, que Dios tiene control absoluto de todo. Aún de Satanás. Incluyendo a Satanás, obviamente. Número 2,
el diablo no es Dios y no está en igualdad de condiciones con Dios. El maligno está limitado y es infinitamente inferior a Dios, infinitamente, ¿sí? Es inferior al Señor. Número 3, verdad número 3, para que el diablo actúe en nuestra contra, Oscar, tiene que pedir permiso a Dios. Eso lo muestra la palabra. También en el Nuevo Testamento dice que habla Jesús: Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como si fueran trigo, le dice el Señor Jesús a Pedro. O sea, Satanás es alguien que le tiene que pedir permiso a Dios cuando quiere obrar en contra de la vida de un creyente. Y número 4, nosotros estamos entera y eternamente protegidos por Dios. Eso es una... Eso se sale del pasaje. Eso es lo que me quiere mostrar el pasaje, que nosotros estamos entera y eternamente protegidas por Dios. Y entonces le pregunto, ¿no le llena usted paz esas verdades absolutas? Obviamente, si usted no cree estas verdades, pues usted tiene todas las razones para que no se sienta confiado en Dios. Pastor Angelo, es innegable que todos pasaremos por momentos duros, difíciles, en los que no sabremos qué hacer. ¿Podría compartirnos las claves que usted y yo y nuestra audiencia debemos seguir para saber qué hacer cuando todo sale mal? Por supuesto, Oscar, en la mañana de hoy vamos a ver 4 claves que nos ayudarán en esos momentos cuando nosotros no sabemos qué hacer. Empecemos con la primera. ¿Cuál es? La primera clave es: desahógese con Dios. El Salmo 10:1 dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Yo quisiera decirle a los que de pronto están pasando por momentos duros, difíciles en el día de hoy, y es esta verdad: Dios quiere escucharle. O sea, Dios quiere que usted derrame sus emociones delante de Él. Dios desea que usted lo busque cuando todas las cosas le salen mal. Y no se sienta mal si usted no ha buscado a Dios en los momentos buenos, cuando todo sale bien, y no diga: bueno, ahora que estoy mal, pues yo no voy a molestar a Dios. No, Dios es como si le dijera a usted: no, para mí no hay ninguna molestia, puede buscarme. Ahora, no le estoy diciendo en este primer principio que al desahogarse con Dios, que le reclame. Son cosas diferentes. Muchos de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento se desahogaron con Dios de manera inapropiada. Ellos le reclamaron, Oscar, a Dios cuando las cosas no salían bien. Ellos estallaron en ira, en decepción. Y ¿quiénes lo hicieron? Lo hizo David, lo hizo Elías, Jeremías, el mismo Job y muchos otros más. Pero esto no legitima el que nosotros lo hagamos. No se atreva usted a culpar a Dios por lo que le está pasando. Porque estos hombres lo hicieron sin recibir la desaprobación de Dios y quedó registrado. Oscar, porque ellos no tenían la revelación completa de las Escrituras. Nosotros debemos entender que la Escritura fue revelada progresivamente. Nosotros, a partir del Nuevo Testamento, no encontramos ni un solo reclamo ni cuestionamiento de un hombre hacia Dios, ¿sí? Hacia el Señor, excepto Jesús, cuando le dice al Señor: ¿por qué me has abandonado? Y Jesús hace ese cuestionamiento porque es literal. El Padre había abandonado a Cristo por todos los pecados que Él estaba cargando en su cuerpo. En cambio, Oscar, cuando usted y yo nos sentimos abandonados por Dios, pues simplemente esa es nuestra percepción. La oración del Salmo 10:1, que fue la que leímos hace un momento, es una oración humana, pero sin fundamento, ya que Dios no nos abandona, ¿sí? La percepción de David en esos momentos es la de un Dios insensible, que no le importa el dolor de sus hijos, como también nosotros a veces nos sentimos así, de que Dios nos ha abandonado, pero Él no nos ha abandonado. ¿Puede el Señor lidiar con estas oraciones de parte nuestra? ¿Podemos hablarle a Dios de cómo nos sentimos, de qué nos sentimos o que nos sentimos abandonados o dejados por Él? Desde luego que sí podemos hacerlo, solo que son oraciones sin fundamento y que quizás nos puedan llevar a extralimitarnos con nuestras palabras y hasta con nuestras acciones delante de Dios. Yo conocí a un hombre, Oscar, que al enterarse de la muerte de un hermano de su iglesia, al que él apreciaba mucho, ese hermano fue asesinado por 17, le dieron 17 puñaladas unos ladrones. Este hermano en mención, que era muy amigo, muy cercano al que falleció, le dijo esta oración al Señor. Le dijo: Señor, si así tú cuidas a tus hijos, déjeme solo porque yo me cuido mejor. ¿Esto qué es? Esto es un insulto, esto es un irrespeto, esto es una irreverencia a Dios. Entonces, en los momentos de mayor dolor o angustia, ¿cómo se debe orar?
Habrá momentos en los cuales nosotros no sabremos por qué sucedieron las cosas. Habrá momentos de mucha incertidumbre, de mucha consternación. La mejor manera de orar a Dios y desahogarnos con Él es confesándole nuestros sentimientos sin faltarle al respeto. Esto seguro que usted y yo creo que nosotros lo podríamos hacer, de hablar con Él de una manera mesurada, entendiendo que Él es el Señor. Así que le podríamos decir: Señor, aunque me duele inmensamente, tú eres soberano. Señor, me siento derrumbado, por favor fortaléceme. Señor, me duele toda el alma, consuélame. Señor, no lo comprendo, pero igual sigo creyendo en ti. Señor, no soy capaz de llevar solo esta carga, ayúdame. Bueno, la primera clave para hacer cuando todo sale mal es desahóguese con Dios. ¿Cuál es la segunda clave para cuando todo nos sale mal? La segunda clave es alabe a Dios a pesar de. ¿Sí? Dice Habacuc 3:17 al 18. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El libro de Job trata sobre este tema, Oscar. ¿Alabará alguien a Dios aún si lo perdiera todo? ¿Creerá alguien a Dios aún si todo le saliera mal? Nosotros sabemos que Dios le iba a demostrar al diablo que verdaderamente existen personas que lo alaban solo porque lo aman, no con un interés de por medio. Dios lo que le está diciendo a Satanás es: hay personas en el mundo que me buscan a mí y no buscan lo que yo les pueda dar. Dios está a punto de darle una cachetada al diablo a través de la vida de Job. En cambio, nosotros, por la tentación que el diablo le hizo a Jesucristo, sabemos cuál es el modus operandi del diablo. Para que alguien alabe a Satanás, pues Satanás siempre le va a ofrecer cosas de por medio. Es decir, si Satanás no ofreciera lo que ofrece, pues tal vez no tendría ningún seguidor. La cita que leímos es la del profeta, un profeta del Antiguo Testamento. Este hombre escribió 3 capítulos de la Biblia. Sí, realmente este libro, Oscar, es una oración que hace Habacuc a Dios. En el capítulo 1, Habacuc le dice a Dios que no entiende por qué los enemigos, y menos un pueblo ateo, los está dominando y saqueando sin que él al parecer intervenga al respecto. El capítulo 2 es entonces la respuesta que Dios hace y dice: no piensen que la aparente inacción de mi parte es realmente inacción. Yo estoy orando, simplemente que ustedes no entienden mi tiempo, mi calendario. Y el capítulo 3 es un desbordado cántico de alabanza de Habacuc para el Señor, al saber que Dios tenía el control de todo y que sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Cómo reacciona usted cuando las cosas salen mal sin razón justificable? Es decir, usted ha hecho todo bien, ha sido íntegro, ha amado a Dios, lo ha puesto en primer lugar en su vida y aún así las cosas salen mal. ¿Qué decisión toma? He visto que algunos cristianos hacen huelga de alabanza. Cuando usted alaba a Dios porque las cosas salen bien, eso es gratitud. Cuando alaba a Dios cuando las cosas salen mal, eso es fe. Oscar, el nivel más alto de alabanza se efectúa cuando nosotros alabamos a Dios, así no lo sintamos. Cuando pareciera que Él nos ha abandonado, que como que las cosas nos salen al revés, cuando el bebé no mejora, cuando nuestra economía va en picada, cuando al confesar el nombre de Él es causa de burla. Ahí es la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Ángel, ¿hay algún ejemplo en la Biblia de estas 2 primeras claves, desahogarse con Dios y alabarlo a pesar de? Un ejemplo de oración, o sea, de desahogarse con Dios o de contarle nuestras cosas a Dios y de alabarlo a pesar de las cosas que pasemos, lo encontramos en la siguiente historia que se la quiero leer. Hechos 16, 22 al 25, dice así: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Y vea lo que sigue diciendo Oscar. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. ¿Qué hacer cuando todo sale mal? Hemos visto dos claves, dos principios. El primero es desahógese en Dios. La segunda clave es alabe a Dios a pesar de. Y la tercera clave, Ángelo. La tercera clave es pídale ayuda a Dios. Dice Isaías 30, el 1 al 3. El Señor ha dictado esta sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Si usted no se desahoga con Dios ni lo alaba a pesar de cualquier circunstancia, pues es muy seguro que usted vaya a pedir ayuda en el lugar equivocado. Eso fue lo que continuamente le pasó al pueblo de Israel. Cada vez que ellos se hallaban en aprietos, en lugar de postrarse ante Dios y de alabarle, acto que obviamente desataría el poder de Dios a favor de ellos, ¿qué hacía Israel? Israel comenzaba a mirar en otras direcciones para ver a quién podría pedir ayuda. ¿Qué pasó en este episodio? Pues Dios les demostró que ningún poder humano los podría librar en medio de sus dificultades. Israel fue avergonzada y cayó ante sus enemigos a pesar de la ayuda de los egipcios. Según la Biblia, no pedir ayuda ni consejo a Dios es un acto de rebeldía. Cada vez que actuamos sin consultarle y en medio de nuestros afanes diarios, estamos dudando de su bondad y de su poder para ayudarnos. ¿Algún ejemplo bíblico nos muestra esto? Sí, Oscar, segundo libro de Reyes 1, del 2 al 4, dice lo siguiente. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo. Vayan y consulten a Baal-Zebú, dios de Crom, para ver si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías. Dios siempre, Oscar, estará dispuesto a ayudarnos y aconsejarnos, pero de ninguna manera lo hará si nosotros no pedimos y suplicamos su intervención. Es más, no lo hará si estamos pidiendo ayuda o intervención de otras personas, si nos postramos ante los ídolos. De ninguna manera Dios entonces va a actuar, porque Dios generalmente no actúa donde no es solicitado. A pesar de que todo le esté saliendo mal y de que las circunstancias le indiquen qué debería hacer, lo más sabio es que usted le pida ayuda y consejo a Dios. Esto le demostrará a Dios cuánto usted realmente confía en Él y que usted está dispuesto, obviamente, a hacer su voluntad por encima de la suya propia. ¿Cuál sería la cuarta clave o qué hacer cuando todo nos sale mal? La cuarta clave para hacer cuando todo nos sale mal es: descanse en el propósito de Dios. Hay un versículo muy hermoso que nos dice o nos ilustra este principio. Dice Filipenses 1 al 6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Uno de los propósitos que Dios tenía con Job, Oscar, era dejar como constancia su historia para nosotros. ¿Se imagina, Oscar, que el libro de Job no se hiciera? Yo creo que cuántas generaciones hubieran o no hubieran entendido
el propósito de Dios en medio de la adversidad. Así es, cuando todo sale mal debemos estar seguros de que Dios tiene con ello un propósito. Quizás no lo entendamos muy bien hasta nos resulte a nosotros incómoda, molesta la situación, pero si Dios tiene un propósito, Oscar, bienvenida a las adversidades. Dios no termina con usted, Dios todavía no termina conmigo, Él nos está puliendo, Él nos está moldeando, Él nos está preparando para mayores cosas y nos está preparando para que en la eternidad nosotros podamos vivir con Él. Esa es una convicción que el apóstol Pablo tenía en mente para con la iglesia de Filipo y que usted también debería tener para con usted mismo. Entonces, ¿por qué molestarnos en medio del sufrimiento si en últimas el sufrimiento obra para bien? ¿Por qué renegar de Dios en medio del dolor si Dios tiene un propósito bueno con nosotros? ¿Por qué desconfiar del Señor si todo Él lo tiene bajo control? Lo que Dios empieza, lo termina. Y el perfeccionarnos es algo que todavía está en proceso. Él no se va a rendir, no se rinda usted. Dios no va a renunciar, pues no renuncie usted. Él no va a renegar, por favor no reniegue usted. Pastor Andrew Hawks no sabía cómo sería su fin. Él deseaba morirse. Dijo palabras de las cuales tuvo que retractarse y arrepentirse. Pero al final de Hawk fue más radiante que el sol. Háblanos un poquito de este final feliz de la historia. Más bien se lo leo, Oscar. Job 42, 10 al 17 dice así: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Qué pasó con todos los interrogantes y enigmas con que en los momentos de dolor Job culpó a Dios de su infortunio? Bueno, para los que van a leer el libro de Job, les anticipo que cuando Dios rompe el silencio, no resolvió ninguno de los interrogantes que tanto inquietaban a Job. Vea, Dios atañe a su grandeza y poderío, que lo único que Job tuvo para responder fue lo siguiente. Job 42, versículos 1 al 5 dice así: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Vea tremenda teología la que hay acá. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y el versículo 6 dice: por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Si usted no lee el libro de Job completo, pues posiblemente va a justificar las palabras de grueso calibre que Job lanzó en algunos de sus capítulos contra Dios en medio de su desesperación. Pero aquí vemos en el final que Job reconoció que hay cosas que sencillamente no podemos entender y no podemos buscarle explicaciones. Cuando Job reconoció esto, fue que la bendición y la prosperidad de Dios retornaron nuevamente a su vida. Quizás usted se encuentre en una situación parecida a la de Job. Ha perdido la esperanza, las cosas no le han salido como esperaba y siente que no le interesa ni lo más mínimo a Dios. Déjame decirle que no es así. El Dios que controla el destino de la historia le ha permitido escuchar este programa con el propósito de que haga lo mismo que Job, retractarse y arrepentirse. ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? ¿Por qué no hacerlo ya? Vamos a orar. Le invito a que usted ore conmigo. Querido Padre, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por haber vivido alejado de ti. Quiero pedirte perdón porque en mis momentos de dolor te he culpado y te he renegado de tu santo nombre.
Hoy me retracto, Señor, de mis palabras y me arrepiento. A la vez que te doy gracias por haber sido misericordioso y paciente conmigo hasta hoy. Te entrego mi vida, así como tú diste la tuya en la persona de Jesús. Te suplico, Señor, que cumplas el propósito que tienes con mi vida y que en medio de ella yo viva para alabarte y para confiar siempre en ti, Señor. Gracias. Amén. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie Verdaderos Discípulos, con el tema Creer o Sentir. Una pequeña degustación de este tema, Pastor Ángelo. Dios no está interesado en que usted sienta, sino en que usted crea. ¿Por qué? Pues porque nuestros sentimientos y emociones son volubles, cambian con el tiempo, son inestables, por lo tanto no son confiables. En cambio, lo que en verdad nosotros creemos se vuelven convicciones inamovibles. De esto tratará el mensaje del próximo domingo, así que les invitamos muy cordialmente al Colegio Americano. acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637, 316-328-4637, o nos puede escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o también nos puede escribir en el muro de Comunidad Vida con Propósito en Facebook. Recuerda, nos encontramos en el día 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que nos encontramos el próximo miércoles a esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Para tu nombre glorificar. Vives Radio Primavera.